nos provee es descanso, pero no descanso en su trabajo. O sea, sí nos da descanso en su trabajo, pero poquito. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y estar dispuestos a descansar poquito y a seguirle. En segundo lugar, el Señor no solo provee descanso breve, ya dijimos en el caso del trabajo, pero el Señor nos provee de la verdad. El descanso es importante, la verdad es mucho más importante. Versículos 33 y 34. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjense, por tierra, la distancia entre Capernaum y Betsaida eran lo doble, eran 12 kilómetros o 13 kilómetros, ¿sí? Si por mar eran 6 kilómetros y medio, por tierra eran 13 kilómetros. Y sin embargo, la gente estaba tan interesada en estar cerca de Jesús que mucha gente corrió y llegó a la otra orilla antes que el Señor Jesús llegara en el bote con sus discípulos. Había una fascinación de la gente por Jesús. La gente quería estar cerca de Jesús. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente quería estar cerca de Jesús? Juan nos lo dice. Juan 6:2. Ahí Juan dice, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 6:2? A ver, búsquenlo. Y si alguien me pasa mi agua, se lo voy a agradecer mucho. Por ahí está. Por ahí. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los milagros. Gracias. ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales que hacían. Era un espectáculo. Para muchos, el Señor Jesús era el mejor espectáculo que habían visto. Era como tener entre ellos a David Copperfield, pero nomás que sin los trucos, porque el Señor Jesús no hacía trucos. Era milagros verdaderos, ¿no? Y uno pensaría que esto irritaba al Señor Jesús, ¿no? Uno pensaría que el Señor Jesús estaba enojado viendo la superficialidad y el egoísmo de esta gente, que solo lo seguía o porque necesitaba un milagro o porque quería verlo hacer un milagro para entretenerse. Pero Jesús no es así. Jesús no es como luego muchos de nosotros sus siervos somos, de que nos enojamos y decimos, no, nomás me gusta cuando quiere que haga oración por él y luego ya no. Y esa es una lección para nosotros, porque nosotros tenemos la obligación de tener la misma actitud del Señor Jesús, porque Él no se enojó. Él sabía que iban ahí nomás para ver qué sacaban o qué veían. Pero ¿cómo reacciona? ¿Qué dice el versículo 34? Es la reacción del Señor Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Para nosotros a lo mejor esta idea de que eran como ovejas que no tenían pastor no significa mucho, porque no somos un pueblo, al menos ahorita como estamos de urbanizados, no tenemos contacto con las ovejas. Hay un libro que escribió un señor que se apellida Bowen. Él es neozelandés y fue pastor toda su vida, pastor de ovejas. Entonces él escribió un libro acerca de las ovejas. En ese libro este señor Bowen dice que una oveja es tan dependiente de su pastor que una oveja que no tiene pastor seguramente se va a morir. Así de indefensas son. Son tan indefensas que si se llegan a caer de espaldas, no pueden volverse a poner en su pie, o sea, volver a su posición original, no pueden. Pues una oveja que no tenga pastor seguramente se va a morir, porque no solamente son indefensas en ese sentido, son tan indefensas que no pueden hallar comida por ellas mismas. No pueden hallar un lugar para beber agua. Nada. Hay una palabra que mi mujer luego me dice, pero me lo dice nada más cuando ya la hago desesperada.
Y sobre todo me le dice cuando me manda a buscar algo y no lo hallo, ¿no? Entonces tiene que venir ella. ¿Cómo me dices, mija? Inútil, me dice, inútil. Bueno, pues hablando de inútiles, las ovejas de veras que sí son inútiles porque no saben hacer nada, ¿no? Ella no me dice, me estás oyendo inútil, no, o sea, nomás me dice inútil cuando me manda a buscar cosas y no las hallo, ¿no? Bueno, pero entonces, así de indefensas. Entonces, esta figura que está usando el Señor Jesús aquí, o Marcos más bien, de decir que el Señor vio que estaban tan indefensas como una oveja que no tenía pastor, imagínense. Y es que es la verdad. Uno, sin nuestro pastor que es el Señor Jesús, nos morimos. Estamos destinados a morirnos. Es una figura que incluso en el Antiguo Testamento Dios usa para referirse a su pueblo. En varios libros, en Números, en Reyes, Ezequiel usa también esta figura, ¿no? De ver al pueblo todo desbalagado, sin ningún orden, todo entregado a la perdición. En el Antiguo Testamento se usa esta palabra o esta figura. Eran como ovejas que no tenían pastor. Por supuesto, siendo el Señor Jesucristo el buen pastor, el único y verdadero pastor de todas las ovejas, comenzó, dice Marcos, a enseñarle muchas cosas. ¿Qué les enseñó? Les enseñó la verdad acerca del reino de Dios, la verdad acerca de cómo llegar ahí, la verdad acerca de las buenas noticias por parte de Dios a través de Él, a través de decirles qué vino a hacer Él. Y aquí también está una lección muy importante para todos los siervos de Dios. Es decir, no se trata de inventar nuevas doctrinas, no se trata de cambiar el verdadero evangelio por promesas de prosperidad. Un servidor que es leal al príncipe de los pastores tiene que enseñar siempre la verdad acerca de él. Entonces vemos que el Señor Jesús provee descanso a nivel físico y enseñanza de la verdad a nivel espiritual. Y llegamos a la historia principal, el versículo 35, para ver la provisión del Señor en cuanto al alimento. Versículo 35 y 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Es decir, el tiempo pasó entre que el Señor Jesús sanó a los enfermos y les enseñó, y sanó a más enfermos y les volvió a hablar del reino. De pronto ya era tarde. Así que los discípulos se acercan al Señor y se lo hacen saber. Ahora, aunque los discípulos aquí usan a la gente, en realidad ellos tenían hambre también. Pónganse a pensar, habían pasado 2 meses muriéndose de hambre y apenas iban a descansar y resulta que no, a lo mejor ni alcanzaron a comer en el tiempo que estuvieron en la barca. Entonces, ellos dicen la gente, pero en realidad ellos también es, otra vez, discúlpame amor, voy a usar a mi esposa, es como cuando ella me dice: oye, hoy se tardó el culto, y la gente pues lo nota y la gente se desespera. Tienes que considerar eso. Si está usando de la gente, pero es también su manera de decir: mira, ya vámonos porque tengo hambre, ¿no? Ella también, es más o menos así. No necesitamos preguntar si el Señor Jesús solucionó esto, sabemos que lo solucionó. Y al hacerlo nos dejó un claro testimonio, es decir, o quizá debiera decir, el testimonio más claro en todo el Nuevo Testamento de lo que es la gracia común. La gracia común es una doctrina que nos habla de la bondad de Dios manifestada sin ninguna discriminación. Dios ama a todos, incluso a sus enemigos. Y por eso la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, que Él hace llover sobre buenos y malos. Eso es la gracia común. Aún la gente que odia a Dios, aún la gente que rechaza y se burla de su hijo, puede enamorarse. Tiene la felicidad de sostener a su hijo recién nacido en sus manos.
tienen la posibilidad de disfrutar de una buena comida, pueden, en una palabra, disfrutar de la vida. Eso es gracia común y como todo lo demás procede también de Dios. Y que en esa ocasión el Señor Jesús no pidió referencias, no preguntó por qué motivo todos estaban ahí. Simplemente tomó lo bueno y lo malo de todos y les mostró a todos su compasión. Siendo Cristo Dios, aquí Cristo usó de su gracia común para toda la gente que estaba ahí. Sanó a todos los enfermos, alimentó a todos y mostró su amabilidad, su benevolencia, su poder a todos, sin importar la actitud que ninguno tuviera hacia él. Una cosa muy importante que debemos entender: la sanidad de nuestras almas, el alimento para nuestro espíritu, la promesa del reino, eso no es parte de la gracia común. Es decir, Él le da alimento a todos, viste a todos, sana a todos físicamente, pero la sanidad del alma, el alimento espiritual, la promesa del reino, eso no es parte de la gracia común. Para eso es necesario que Jesús sea nuestro Rey, que confiemos en lo que Él hizo y en lo que Él es para darnos vida eterna. Necesitamos entregarle nuestras vidas a cambio. Eso no es parte de la gracia común. La alimentación física de los 20 y tantos mil personas que había en ese día a las afueras de Betsaida fue solo una manera en que el Señor les estaba diciendo: ok, yo les estoy dando el pan físico, pero puedo darles mucho más que eso. Puedo darles el pan espiritual, puedo darles el pan de vida. Y Juan en su registro después de esto dice que el Señor dijo: yo soy el pan de vida. Y si ustedes comen de este pan, y con esa expresión el Señor quería decir: si confían en mí, si entregan su vida a mí, los voy a sustentar no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo pudo en esa ocasión el Señor Jesús alimentar a tanta gente? Primero, la respuesta que da a sus discípulos es sorprendente. Primero, para ellos. Fíjense qué dice el versículo 37. Respondiendo Él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Se sorprendieron. ¿Y cómo no? Aparte, el Señor Jesús no estaba bromeando, ni estaba diciéndolo por decir. Él realmente le estaba diciendo: ¿tienen hambre? Pues órale, denle ustedes de comer. ¿Y por qué lo estaba diciendo? Porque Él les había delegado su poder, Él les había dado autoridad sobre enfermedades, sobre demonios, sobre la misma muerte. Él les había delegado esa autoridad. Y sin embargo, cuando el Señor Jesús les dice: denles de comer, se espantan. ¿Por qué? Porque tristemente los discípulos hacían lo que le habían visto hacer al Señor Jesús. Es decir, su manera de pensar era: bueno, yo tengo el poder de hacer lo que hace el Señor Jesús. Él sana enfermos y yo puedo sanar enfermos, ¿sí? Él expulsa demonios, yo puedo expulsar demonios. Pero nunca lo habían visto alimentar a tanta gente. Entonces dijeron: pues eso sí, no tenemos la receta, ¿no? ¿Cómo se hace? Pero no hicieron esa transición. Es decir, el Señor Jesús les dio su poder. Ellos debían entender que podían hacer todo lo que el Señor Jesús les mandara hacer. Y si el Señor Jesús les estaba diciendo: denles de comer, obviamente ellos debían o tendrían que haber pensado: pues yo tengo el poder de hacerlo. No les dieron. Lo que pensaron fue: bueno, denles de comer. ¿Qué pensaron? En los recursos que tenían. Y es lo que a veces pensamos nosotros también, ¿no? O sea, ¿yo cómo voy a servirle a Dios si yo no tengo recursos, si yo no tengo habilidades, si yo no tengo talentos? Pues es que hay que poner lo que tengamos y el Señor hace el resto. Bueno, entonces ellos piensan en el dinero que tienen y obviamente el dinero no les va a alcanzar. ¿Cuánto dice la Biblia que tenían? 200 denarios. Un denario era el salario mínimo de aquel tiempo, ¿no? Si tenían 200 denarios, tenían el sueldo de 200 días. Si lo trasladamos a nuestro tiempo y a nuestro país,
tenían el equivalente a